Hoy en Avanfi os vamos a hablar del aflojamiento de la prótesis total de cadera. La prótesis total de cadera es uno de los procedimientos más exitosos de la ortopedia moderna. Una prótesis de cadera, seleccionando los componentes correctos y con la técnica quirúrgica correcta, puede durar 25 o 30 años o toda la vida, incluso en aquellos pacientes más activos, como por ejemplo el llamado adulto joven, aquella persona con un problema, una artrosis o una necrosis o una secuela de una fractura que necesita ponerse una prótesis antes de los 50 o 55 años. Incluso en estos pacientes, las prótesis deberían durar 25 o 30 años con los nuevos materiales. Sin embargo, las prótesis pueden fracasar y en este caso necesitar una operación de revisión. Hay, como sabemos, dos tipos de prótesis de cadera, las cementadas y las no cementadas. En la prótesis cementada, la unión o la fijación entre la prótesis y el hueso, la estabilidad se produce desde el primer momento, la procura el cemento. En cambio, en la prótesis no cementada, se necesitan unas cuantas semanas para que el hueso crezca alrededor de lo que llamamos el poro, una rugosidad que tiene la prótesis, donde el hueso va a ir creciendo poco a poco hasta realizar una cosa que llamamos incorporación ósea. Para que se produzca la incorporación ósea, además de tener una prótesis con el diseño y la geometría correcta y por supuesto haberla puesto adecuadamente, se necesita primero estabilidad inicial, es decir, que la prótesis quede a presión, lo llamamos press fit, que no haya apenas movilidad. Y segundo, que el hueso vaya lentamente creciendo por esa superficie o poro o rugosidad de la prótesis. Hay dos elementos fundamentales que van a hacer que nuestra prótesis no fracase a los 10 o 15 años como ocurría antes. Esos dos elementos principales son, uno, el área de unión, de fijación o de incorporación, son todos términos que le pueden resultar a los oyentes conocidos, del hueso con la prótesis. Es decir, qué superficie de la prótesis es incorporada por el hueso. Con los antiguos poros, con los antiguos recubrimientos de las prótesis, con los cuales las prótesis duraban 15, 20 años, se veía en los estudios en autopsia o de prótesis retiradas que solo un área entre el 35 y el 45% de la superficie exterior de la prótesis, tanto del componente del acetábulo como del componente femoral, era incorporada por el hueso del paciente. Es decir, pocos puntos de anclaje. Desde hace unos años, unos 15 años, disponemos de lo que llamamos metales ultraporosos, metales ultrarrugosos, sobre todo el titanio ultraporoso o el tantalio, dos metales cercanos, vecinos en la tabla periódica de los elementos. ¿Qué ventaja nos han aportado estos materiales? La ventaja es que con estos materiales el área de unión hueso-prótesis pasa del 85%. Es decir, ha de perderse mucho más hueso hasta llegar al punto crítico en que la prótesis se mueve, tiene una micromovilidad que provoca dolor. Este es el fracaso, el fallo de la prótesis dolorosa que obliga a una revisión. Por lo tanto, el primer aspecto en el cual ha mejorado mucho gracias a los desarrollos y avances metalúrgicos son los metales ultraporosos. Y el segundo aspecto es disminuir el desgaste entre los componentes de la prótesis que se articulan. Estos componentes pueden ser metal contra plástico, cerámica contra plástico, metal contra metal o cerámica contra cerámica. De esos componentes, como quien frota dos trozos de corcho, sale una pequeña viruta, unas pequeñas partículas de desgaste microscópicas que desencadenan una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria es la que a la larga, después de muchos años, irá poco a poco provocando pequeñas mordeduras, pequeñas pérdidas de hueso hasta llegar al punto crítico en que la unión, los anclajes al hueso, no son suficientes para que la prótesis no se mueva y cuando empieza la micromovilidad empieza el dolor. Por lo tanto, si reducimos por un lado la inflamación que genera o el desgaste que genera la reacción inflamatoria que poco a poco va comiendo el hueso y además tenemos el doble o más puntos de anclaje hueso-prótesis, pasarán muchos más años o décadas hasta que llegamos a la situación crítica en que la prótesis se afloja del hueso
y nos obliga a una cirugía de recambio de prótesis. Estos dos elementos son fundamentales y están en la base de esta información que siempre decimos que las prótesis ya no duran 15 o 20 años, sino que pueden durar 25, 30 o toda la vida, incluso en el paciente joven, el adulto joven y muy activo. Hay aspectos fundamentales cuando el cirujano especializado elige el tipo de prótesis que va a poner a su paciente. A veces se produce una situación en la que el paciente dice: doctor, me pondrá usted lo último, ¿verdad? Y tú dices: ¿quiere usted lo último o quiere lo mejor? ¿Por qué? Porque lo mejor es lo que está contrastado a 25 o 30 años y lo que quieres es seguridad, y no un modelo que promete mucho pero que solo lleva 3, 4 o 5 años de seguimiento. Y esto es muy importante. Y es muy importante saber qué modelos dan los mejores resultados en la literatura, tanto a un cirujano de Nueva Zelanda como del Reino Unido, como de Francia o de Estados Unidos o de Alemania, porque esos modelos son los que muchas veces, como decían mis maestros americanos, pueden perdonar algún pequeño error tuyo durante la cirugía. Otra idea muy interesante es que, sobre todo en el paciente joven, lo que se llama el patrón oro, el gold estándar, lo que más duración da, mejores resultados da a largo plazo, es lo que se llama la prótesis no cementada. Entonces, si estamos buscando que el hueso fije o incorpore la mayor superficie de la prótesis, es importante que el paciente mantenga las muletas durante un mes para quitar parte de la presión. ¿Por qué? El hueso es un tejido que crece lentamente. Si hay una micromovilidad, aunque el ojo humano no la vea, la micromovilidad facilita que la fijación, en vez de ser de hueso sobre la prótesis, lo haga una fibrosis más o menos dura en algún área de superficie de contacto de la prótesis con el hueso. Reduciendo un poquito esa micromovilidad, podemos aumentar el área de incorporación hueso-prótesis, y aunque esto no se va a ver a corto plazo, a los 5, 7, 10 años, pero sí que puede ser importante que en un 5 o un 10% de los pacientes no se produzca un aflojamiento precoz. Y cuando hablo de precoz hablo de a 10, 12, 15 o 17 años, cuando lo que esperamos y le hemos dicho a nuestro paciente es: te va a durar 25, 30 o más años. Por eso es muy importante tener claro este concepto y mantener un poquito las muletas el primer mes en nuestros pacientes cuando hacemos prótesis no cementadas, y no quitárselas antes de tiempo por un tema de imagen o de animar a nuestro paciente o de un marketing mal entendido que puede ser perjudicial para nuestro paciente. Pese a estos avances, en las consultas especializadas de recambio de prótesis, pues lógicamente se ven pacientes cuya prótesis ya ha cumplido su etapa, ha cumplido su función, y por determinados motivos la prótesis se ha aflojado. Los componentes son peores o son más antiguos o le han durado al paciente 15, 18, 20 años, pero ya la prótesis ya no funciona bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Se produce esa movilidad de la prótesis, el aflojamiento de la prótesis. Aquí abro un paréntesis y debo recordar que el aflojamiento puede ser de causa infecciosa, lo que llamamos un aflojamiento séptico, y aquí os remito a otros capítulos de nuestra web para tener más información sobre el aflojamiento de causa infecciosa, o el aflojamiento de causa no infecciosa, por ese desgaste de los componentes o por esa micromovilidad o movilidad franca ya de la prótesis con respecto al hueso. Esto produce ¿qué? Dolor, y el dolor que trae, impotencia funcional. El paciente camina menos, le duele, se queda resentido, o incluso por ese dolor se produce lo que se llama fallos antiálgicos. El paciente no hace fuerza en la pierna para no sentir dolor y puede tener una caída y una complicación mayor, como una luxación o una fractura periprotésica, que es una fractura alrededor de la prótesis, que son de más compleja solución. Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico clínico, ya lo hemos dicho, sobre todo es el dolor. El dolor, que puede ser, muchas veces es un dolor en 3 fases. El paciente se levanta un poquito molesto, tras unos primeros pasos tiene un ratito bueno, pero conforme va caminando y caminando más, cada vez le duele más hasta obligarle el dolor a detenerse. Además del diagnóstico clínico, tendremos que ver en las radiografías secuenciales, pues 2 años atrás, 2 años más tarde, si se ha ido produciendo una micromovilidad de la prótesis. Hay una serie de parámetros específicos que sabemos interpretar los especialistas, pues si se ha inclinado la posición de un componente más de 5 o 10 grados, o si se ha hundido más de 2 o 3 milímetros, sabemos que eso es anormal, significa que la prótesis está aflojada. O si hay un refuerzo del hueso en una zona donde el hueso no debería ser tan fuerte, significa que está intentando defenderse o estabilizar la prótesis donde no le corresponde por el diseño del material.
Si tenemos dudas sobre la pérdida de hueso, el escáner o TAC nos ayudará mejor tanto a hacer un mapa de la zona de pérdida de hueso como a planear la cirugía de revisión. Y el tratamiento será esta cirugía de revisión. Esta cirugía de revisión que puede necesitar de implantes diferentes, implantes tanto en el fémur como en la parte de la pelvis más grandes. ¿Para qué? Para distribuir en un área mayor las presiones del cuerpo, puesto que presión es fuerza partido por superficie. Y además de diseños especiales, necesitaremos todo un sistema más versátil de reconstrucción, tanto con cuñas o módulos de esto que hemos llamado metal ultraporoso, como con injerto de hueso o sistemas mixtos combinados, para que la reconstrucción que hagamos muchas veces proteja el hueso que hemos puesto como un injerto hasta que se hace parte del cuerpo de nuestro paciente, y luego ya este injerto se va a unir a nuestras piezas de metal ultraporoso o a nuestro vástago femoral especial, y de esta forma volveremos a tener una prótesis estable. Estable significa incorporada al hueso, estable significa sin micromovilidad, y estable significa sin dolor, y el paciente recuperará la función de la prótesis. En esta cirugía de revisión, como siempre insistimos, es muy importante conocer los principios de extracción de prótesis y de reconstrucción, pues para evitar que haya una fractura del hueso que nos complique luego la estabilidad, y siempre es muy importante, y lo insistimos en la cirugía de revisión, tener un plan A, un plan B y un plan C. Lo que no puede ser es que el cirujano salga a informar a la familia y diga: hemos tenido una complicación, sí, pero la teníamos prevista porque entraba dentro de lo posible y hemos reconstruido el fémur o la pelvis con el plan B o el plan C para conseguir esa estabilidad correcta de nuestra prótesis, de nuestra reprótesis, y volver a tener una función de la articulación de la cadera sin dolor. Si buscas o necesitas más información sobre todos estos conceptos, sobre estos temas, lo puedes encontrar en nuestras webs, abanfi.com o doctorvillanueva.com.